Estamos de nuevo en una cita más de la plataforma de ST Deportes y Medio a Medio, edición especial, hablando de las grandes ligas, una vez más con los compañeros que ya son habituales en esta entrega, David Terrero, Rolando Guantes, un servidor Satoshi Terrero, para hablar en esta ocasión de la primera mitad de la temporada, pero con la participación exclusiva de los dominicanos, y qué mejor o mejores compañeros que este par que me acompañan en esta nueva entrega, en este nuevo contenido de ST Deportes y Medio a Medio, la antesala. Recuerden que llegamos gracias al Banco de Reservas, también a Seaboard, Energía Limpia y por supuesto al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Señores, adelante, ¿qué tenemos? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, sí, vamos a hablar de los jugadores dominicanos. No hay duda de que hay fichas ahí que son fijas, como el caso del señor La Paga. José Ramírez, quien, dicho sea de paso, hay que señalar que no favorecemos la actitud que tomó con el Juego de Estrellas de puede ser seleccionado, no asistir al mismo. No es solo el hecho de no jugar. Él y varios más. Si ni siquiera asistió cuando él se ganó la elección por voto popular. Asistir significa mucho porque en la presentación el fanático te ve. El fanático que votó por ti. Sí. Quien invirtió su tiempo. Sí. Y todo el que asiste, porque no necesariamente todo el que asistió al play de Atlanta fue a verlo a él, pero tú... O votó por él. Votó por él, pero tú ves la presencia, porque tú lo que quieres ver es una cantidad de estrellas. No necesariamente verlo accionar, sino verlo, la presentación, en el caso de la prensa, compartir con el jugador. Bueno, pero este muchacho no asistió. Después nosotros nos quejamos de que nos maltratan, nos atropellan, nos tienen a un lado. Julio Rodríguez fue otro caso de un jugador seleccionado por sus pares, por sus colegas que le tienen aprecio a un muchacho que siempre está sonriente, y él con 11 jonrones. Sí, o sea, una actuación muy por debajo. O sea, a él lo seleccionaron por el aprecio, sin tener los números. Sin tener los números, okay. El aprecio. Entonces él debió corresponder a ese aprecio, porque entonces va a venir un año en que tú pongas los números y te pase como a Soto, que teniendo los números, siendo el mejor pagado del juego, sí, lo dejaron afuera. Pero este hombre grande responde: parece que yo no lo hice bien, trataré de hacerlo mejor. Una respuesta irónica, pero grande. Excelente. Irónica, pero grande. Muy políticamente correcta. Exactamente. Porque, ¿qué hago con pelear con los fanáticos que no me eligieron para iniciar? ¿Qué hago con pelear con mis pares, con mis colegas? Como lo querían echar a pelear. Eso no lo controla nadie. Como lo querían echar a pelear. Entonces, hay dominicanos que piensan que los jugadores de las grandes ligas le tienen envidia a Juan Soto. Los jugadores no están en eso. Los jugadores viven su mundo. Es una locura, Juan. Viven su mundo. Una locura pensar en esto. ¿Qué hay de más con Juan Soto? Posteriormente sale que él solamente un voto sacó para una encuesta que hicieron. ¿De a quién me gusta ver jugar? Que los jugadores, ¿a quién te gustaría ver jugar a ti como jugador? Y todo el mundo votó por Otani, por Tati, y votaron votó uno por Juan Soto. Pero, y ya están relacionando una cosa con la otra sin saber cuándo fue hecho incluso esa encuesta. Pero eso también incluye dominicanos, ahí votan los dominicanos. Claro, pero estamos hablando que le preguntaron ¿qué jugador te divierte más verlo jugar? Y yo le pregunto a ustedes, ¿es divertido ver jugar a Juan Soto? ¿Cómo es divertido ver jugar a Eli de la Cruz? A mí hay una parte del juego de Soto que me divierte, que es el chofer cuando está en el home. El gesto en el home. El juego de Juan Soto es más para conocedores del juego que para gente que ve el juego para divertirse. Ahora es más para gente que conozca el juego, claro. Para no, porque para tú divertirte, Eli de la Cruz, Fernando Tatis. Por eso lo mencioné. Shohei Ohtani. Ohtani. Entonces yo quiero, la gente que me estaba acuñando eso, de ese survey,
de esa encuesta, que repito, no sabemos el tiempo en el que la hicieron, el timing en el que la hicieron. La sacaron ahora, coincidió con el tema de Juan Soto, fuera del Juego de las Estrellas, pero nadie me dice que en esta misma temporada, hace poquito, también sacaron un listado de las camisetas más vendidas y Juan Soto estaba ahí en el top 5. Sí, claro. Entonces tenían que decirme esa. Sí. Mira, También, pero no me mencionaron esa. Solamente se quedaron con el tema de los jugadores y que los jugadores le tienen dema. No hay dema, señores. Simplemente yo creo que a los Juan... jugadores de Satoki viven en su mundo. Claro. El juez dijo que quería que él estuviera en los Yankees. Claro. Y si iba a estar en los Yankees, iba a ser mejor pagado que el juez. Claro. Y eso... no lo iban a aceptar. ¿Cómo Él que no lo iba a No, lo Perdón, aceptó. perdón, Es lo que te está diciendo el desprendimiento juez de ese dijo tipo. que él quería que tuviera... Oye, es No que... importa que hubiese sido ¿tú mejor sabes qué es lo pagado que pasa? que él. Es que nosotros, como sociedad, pensamos igual que las otras Sí, sociedades. sí. Los nórdicos piensan de una manera, los diferente. americanos piensan de otra manera, Sí, pero- los europeos de la otra Europa. Oye, ¿qué es lo que hace un pelotero dominicano de que lo firma? ¿Y por qué caen en el gancho del préstamo? El préstamo. Que la mayoría de los que han caído en el gancho son dominicanos. Pero Comprar vanidades. un Lamborghini. Claro. Bueno, pero ustedes ven al pelotero americano y que llega un Lamborghini al play. Te usa un vehículo bueno, un Mercedes-Benz normal. Y ya. O sea, ustedes ven un pelotero americano y que es un Ferrari. Con el reguero de cadena. y toda la No, cosa. Son culturas diferentes. usan una jipeta Satoki y todos esos tipos, el Undertaker, pelotero. ¿Tú sabes qué es lo que usan? Fea, pues, asunto feo. Tajó. Claro. ¿Y cómo llama la de Vitelio? La Lincoln. La Lincoln, porque a ellos les gustan su vehículo americano seguro sí. y grandote. Y como no hay problema de combustible, ahora a nosotros tú no Para ves de que nada. con el Lamborghini, No. con el Ferrari, abriendo la puerta. En el chavalismo. Oye, exacta. Oye, el pelotero americano, cuando termina la pelota, igual que el basquetbolista, jamás tú sabes de él. Esos tipos que iban de que en Oklahoma, Aquí hay algunos así, Rolando. en Nuevo México. Claro. No, hombre, no, Sato, que aquí vivimos acabando Yo- a Vladimir, porque Vladimir vive su vida con una franelita jugando dominó. Yo creo que el pelotero que más en el medio ha estado después de su retiro ha sido Ken Griffey Jr. y tirando fotos. Igual que Y Randy Randy Johnson, que es Johnson. Y fotógrafo. Randy Johnson. Randy Johnson. Pero es porque ellos quieren hacer esa Sí, locura. esos tipos no están en eso. Sí, O sea, Randy. ellos viven su mundo. Ya yo tengo con qué vivir. A mí no me importa lo que tú A Juan tengas. Soto le pasó factura el timing. Duró mayo, duró parte de abril, duró parte de junio. Él encendió en junio. Sí, Él claro. encendió en junio y en mayo se estaba votando ya. Sí, claro. Se estaba votando. El fanático para ya las estaba grandes votando. li- para Claro las que sí, votaciones claro que sí. del Juego de las Estrellas. Sí, Entonces claro yo creo que fue timing que le pasó. Que los jugadores a lo mejor no le alcanzó el porcentaje. Bueno, hay muchos jugadores que se merecían ir. Y recordar que el mecanismo es que los jugadores solamente escojan a 17 por los votos de ellos. Recuerden que 5 son escogidos por la oficina de la Major League y 18 son Que escogidos no por estoy de los acuerdo fanáticos. con Major League, con la selección del pitcher de Milwaukee con no, 5 porque- aperturas. Con Missy Browski, es una barbaridad. Ahí se molestaron Se quillaron, los jugadores se de quillaron. Filadelfia, porque ciertamente Filadelfia tiene 2 lanzadores Ujú. que debieron estar en el juego de estrella. Aparte de Tria Turner como campo corto, que también tenía méritos, aunque no igual, no es la misma Pero proporción. Christopher Sánchez y Suárez. Ranger Suárez, un temporadón de Ranger ¿Tú Suárez. entiendes? La verdad es que las elecciones y selecciones al juego de estrella de este año fueron bastante cuestionables. Pero eso va a ocurrir siempre. Sí, No, claro, pero Porque es un concierto de popularidad y que ellos Claro. mismos deben saber que no siempre van las mejores actuaciones. Pero mejor dicho, o voy a corregir, las elecciones fueron más injustificables que las selecciones. Yo creo que el fanático hizo mejor trabajo que los peloteros y que el comisionado. Porque Que a nadie... tienen casi una década haciéndolo, David. Sí, El fanático ha mejorado y está votando más consciente. con conciencia. Sí. En sentido general, tienen, qué sé yo, 5 o 7 Pero años. Es que a nadie se- pero es que- tiene mucho que ver la asistencia a tu estadio, Ujú. el momento que tenga tu equipo. momentum, claro. Porque la gente de Detroit, ninguno es estelar. O sea, Detroit no tiene un nombre que tú digas porque Javier Baez no lo tiene. Claro. Y de hecho, bueno, Rafaela terminó Lo tuvo bien. por lo menos de 2016 a 2020 cuando
ayudó a los Cachorros a ganar. Pelé Cholectó, pero no competía, por ejemplo, con los No llegó a ser en algún no, momento no, el mejor no, del claro negocio, que no. por lo menos el top 3. En algún momento. No. Mira, yo todavía No, es que Sander el muchacho Bogart. se ponchaba 150 No. veces. Sander Bogart era mejor que él en ese momento. Hoy Correa Lindor. y Lindor también. Mira, Corey Seager también. vamos a trabajar, muchachos. Trevor y- Story también. Vamos a darle lo que pensamos nosotros de los dominicanos en la segunda mitad. ¿Quiénes consideran ustedes tendrán las mejores temporadas ofensivas? No voy De a los decirle dominicanos. entre los dominicanos. Ya Juan Soto arregló lo suyo, Sí. ¿verdad? Son 260 No y tiene algo. la proyección de 40 jonrones que están diciendo, ¿eh? Tiene que Por lo que tener hablamos otro en mes. la entrega anterior, Sí, de por que el son asunto. 60 y pico de juegos, Exacto, casi 70, que exacto. le quedan. Ahora, siempre yo he dicho que hay dos categorías que tú la puedes arreglar. Promedio. No, el Por promedio es muy difícil. Después que tú Sí. pasas de mitad de temporada, por ejemplo, tú puedes decir, Juan Soto no va a batear 300. No. Porque para batear 300, él es un bateador de 280 y pico de por vida, que a eso es que él tiene que aspirar, a llevar ese averaje 285, 288. Los jonrones, porque tú agarras en un mes y tú das 10. Tú agarras en una semana, das 4. En estos días, José Ramírez, que estaba en un eslón prolongado, dio 3 días tres. consecutivos a jonrón, Dio falló 5 en 6 uno juegos. y volvió y dio otro. 5 en 6 juegos. Ok, esa categoría. Y la otra categoría es la de las empujadas. Porque tú en 2 juegos puedes empujar 6. Tú en una semana puedes empujar 12. Y ya tú te metes en el carril. Es diferente a las anotadas porque no es tan fácil tú decir, voy a anotar 4 en No, un porque juego. eso no depende de Todavía ti. tú te envasas y no la anotas. Eso no depende de ti solamente. La empujada, te tocó la suerte de base llena y dio un cable, 3. Sí. En el otro turno 2 envases y la saqué, Que la- 3 más. Ahí él Y- ha y ya tenido, te metes. ha tenido la desdicha que en su mejor momento ofensivo de la temporada coincidió con el peor momento de Francisco Lindor. Porque cuando Lindor estaba prendido, que se estaba envasando en la mayoría de sus turnos, él estaba caído. Ahí se aprovechó Alonso, Exactamente. Eso, que eso tuvo es correcto. unos 2 primeros meses muy buenos. Él fue que junto a Lindor que cargó. Cargó el equipo en esos 2 meses. Claro. O sea abril, que mayo. tú Entonces- les indicas a Juan Soto 35 cuadrangulares. Sí. Por eso sí. yo siempre he dicho que él no es un pelotero de 40 cuadrangulares y la No. gente insiste en verlo como un pelotero de 40 cuadrangulares, Rolando. No, yo pienso que Soto es un hombre que puede estar ahí entre 35 y 40 honrones, va a anotar más de 100 carreras, se lo Sí, va a permitir su promedio de envasarse, que todavía es alto. Él es segundo de la Liga Nacional en promedio de envasarse, alrededor de 85 a 90 empujadas. Hay que recordar que hoy él es segundo bate, ya no es tercer bate. Entonces, Soto va a tener su temporada. Ahora, ¿quién me gustaría a mí que aumente sus números de la segunda parte? Fernando Tatis. Porque son muchos los que dicen, gente de béisbol, que el mejor pelotero dominicano Es él. es Fernando Tatis. Y yo le discuto, incluso a un gran amigo mío que es hombre de béisbol, le digo, él tiene el mayor talento entre los dominicanos, Yeah. porque al final del día, si tú no pones los números, yo no te puedo considerar el mejor. Esa ha sido mi tesis Entonces, siempre. en los últimos años, el jugador dominicano que siempre se ha mantenido alrededor de 30 robadas, alrededor de 90 a 100 anotadas, alrededor de 90 a 100 empujadas, El chiquito de Baní. alrededor de 300 en bateo, es José Ramírez. Este año una buena temporada que hace rato como que no lo veíamos así tan bien, sobre todo en el promedio al bate, de Manny Machado. Uy. Un 2.90 y tanto que tiene mucho valor porque en la Liga Nacional solo hay un bateador sobre 300, que es el receptor Will Smith. En el caso de Teóscar Hernández, sin duda una temporada por debajo. Claro. Que se cayó Teóscar, hay que decirlo. Esa lesión lo sacó de Empezó juego. muy bien. La lesión la pero sacó de después juego. que se lesionó, él no ha venido siendo el mismo jugador. Ramírez está en una temporada del tipo... Del tipo José Ramírez. Del tipo José Ramírez. Va a volver a hacer el 30-30. Y Jeremy Peña está teniendo una buena Jeremy temporada. Peña Impresionante. Está teniendo una buena temporada. Impresionante. Ojalá que después de la lesión que lo sacó de actuar en el juego de estrella, Fue un bolazo en la costilla. que pueda venir
igual, porque se ha mantenido bateando sobre 300, una buena cifra de jonrones Defensa y jugando su impresionante. acostumbrada buena defensa. Y qué bueno, Está bateando porque 3.22, Rolando, hasta este después, momento. Y un porcentaje de envasarse buenísimo. después de su gran año, Sí. no había vuelto a ser el mismo jugador. Ketel Marte también en una buena campaña. A pesar de ya- que inició lesionado. Sí, ya establecido como un premier de la posición, no solo en la Liga Nacional, sino en el querido, ya. béisbol. Ya Para está muchos, establecido, para muchos es querido. el mejor segunda base Ya del está juego. rankeado, ya está. Y nos dimos cuenta ahora con este episodio que tiene el cariño del público. Hace rato que lo tiene, pero ahora como que con el episodio del tema este del fanático, como que se dio a querer más. Se dio a querer más porque hay un Y componente. mostró su parte humana. Hay también. un componente emocional Sí. que tiene mucho que ver a la hora de tú ganar adeptos. Porque a veces somos injustos cuando nos ponemos en el lado del fanático. Claro, nosotros siempre estamos en el lado del periodista, más pausado. El fanático es más volátil. Ya lo dije. Y creemos que estos tipos pierden lo que son los sentimientos. Y el jugador tiene sentimientos, como todos los Ya- seres humanos. ya Y lo allí dijo. vimos a un Ketel Marte muy lastimado cuando escuchó cosas Improperios, que- claro. que siempre molestan, Eso molesta. sobre todo cuando hay situaciones como la que él vivió en su vida, porque hay un famoso dicho de la May del Play. Ahora, No es, fue un cierto pelotero que te lo dijo. es cierto que existe la May del Play, pero usted ha vivido en su vida circunstancias que no quisiera recordar. Ya lo dijo Durán, que en su entrevista esa que se hizo famosa porque admitió en ese documental, que es el documental este de los Medias Rojas de Boston, está en Netflix, O en algún momento Jaren Durant. Durant, Ujú. que en algún momento intentó suicidarse. Y él dice que los fanáticos ven a los peloteros o a los deportistas como animales de zoológico. Sí. Y es verdad, Sí. hasta cierto punto es verdad. Y se confirmó con ese tema de Mr. Ketel Marte, sin duda alguna. Sin duda alguna, no. Al final uno se olvida de que es un humano que está dentro de ese uniforme. No uno como medio de comunicación, que uno trata No, de y ser uno que siempre ve, de Satoki, por velar de estar con la sensatez y uno todo que esto. tiene la oportunidad de en la pelota de aquí pasar por la grada y uno oye a los fanáticos y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo es posible como que tú te deshumanices? No estamos diciendo que estamos en una clase aparte, ni que somos sangre azul, ni nada por el No, estilo. no, no, Simplemente que vemos el asunto La parte de otra humana, manera. la parte Por eso yo humana. le decía a estos muchachos ayer con el tema del clásico y la serie Pequeñas Ligas. Aquí, no dejen eso, déjenle eso a los fanáticos. De que le que vamos a dar a Venezuela en el clásico, que le vamos a dar a Puerto Rico, que eso es el comienzo. Dejen eso. Yo le decía a los muchachos que eso es para los fanáticos. Nosotros debemos estar en otro asiento. Pero bueno, al final también uno sabe que es deporte Claro, y que es claro. emoción, ¿verdad? Y que no todo el mundo tiene una fibra igual, como David siente, no es lo mismo como yo siento. Ahora, como yo siempre he visto el asunto, es un tema totalmente profesional y uno trata hasta cierto punto de desvincularse de ciertas cosas que para los fanáticos son normales. Miren, perdóname, para regresar al tema de los dominicanos y de los que uno entiende, ¿verdad? Tuvieron mejor primera parte y tendrían una mejor segunda parte de lo que fueron. Yo creo que hay que resaltar la labor de los relevistas dominicanos en la primera parte. Si bien es cierto, los Juan Soto, los Tati Jr., los Vladimir Guerrero Jr., se llevan la mayor parte de las luces porque lo ven a diario, porque toman 4 o 5 turnos, porque son más populares. Desde mi punto de vista, las luminarias dominicanas fueron los relevistas. Carlos Esteves, Feli Bautista, Joan Durant, Randy Rodríguez, ¿quién? Randy Rodríguez sí, bueno. con los gigantes de San Sí, Francisco. Brian Abreu, Abreu, Emmanuel Clase, que se recuperó de una manera impresionante. Recordemos que inició pésimo. muy por debajo y ya tiene 20 salvamentos. Un desempeño que venía mal desde la postemporada, ¿recuerdan? Sí, claro, le fue malísimo. Y Camilo Doval, Ha vuelto a que recuperar su terminó rol. en ligas menores la No, temporada pasada y que vino estuvo aquí con los aquí, gigantes. y no fue bueno aquí. No, y 15 salvamentos ya para Camilo Doval. Ay, padre. O sea, yo creo que debemos apreciar
en sentido general, nosotros Y como tres fanáticos... abridores muy sólidos. Peralta, Oh, Fran Valdez, que no Fran- hablamos del abuso que fue dejar a Fran y Valdez. Christopher Sánchez. ni Sánchez. hablar. Estaba ahí, sí, Yo- porque porque Juan Fran Soto Valdez- opacó todo. Ya es parte de la élite del picheo de la Grande Liga. Claro que sí. Hace lo mismo todos los años. Claro. Y el mismo Christopher Sánchez, por debajo de la mesa, también ha tenido unas Su últimas segundo- 3 temporadas Sí. increíbles. O sea, yo creo que como dominicanos, de hecho, incluyendo al equipo del Clásico Mundial de Béisbol, tenemos que comenzar a valorar en su justa dimensión a nuestros lanzadores. Porque es que, ok, la popularidad de los jugadores de posición y todo lo que querramos, muy por encima. Pero hablo de valorar el rendimiento de esos lanzadores. Sí, con las estadísticas de nueva generación no se ha empezado a valorar ese trabajo que tú dices, que estás en lo cierto. No se va a empezar a valorar. No, pero se valora. Porque Lo que déjame no- terminar lo que la no- oración. En su justa dimensión. En no su lo van a justa hacer. dimensión, lo que quiero, porque es que nunca va a poder competir con un abridor. Nunca no, va a poder no, competir no, eso no. con un jugador de posición que te dé 40 No, cuadrangulares. claro, claro. Y todos sabemos en la historia del béisbol cómo sobresale un cerrador. Claro. No un relevista, un cerrador, ¿verdad? Y es con juegos salvados, porque aquí se hizo famoso en una ocasión José Mesa, aquí se hizo famoso el del cinqueño, ¿cómo se llama? Benítez. No, el pulpo. Alfonseca, Oh. Benítez, Coco Cordero con sus 49 recates y todo esto. O sea, llegó una época que eso eran caballos y salvaban más de 30, 40 Pero te voy a- recates. Entonces, todavía, David, yo siento que no estamos en ese punto. Pero te voy a decir una cosa. Y nunca un relevista intermedio va a ser valorado. Sí, pero olvídate. la gente no sabe. Son valorados por Pero las a la oficinas, hora, pero a la por hora las de oficinas. negociar, pero- no en los periódicos ni en el fanático. Pero la gente no sabe que lanzar ahora es más difícil que antes. De acuerdo. Porque ahora te tienes que enfrentar a 3 bateadores Mínimo, obligados. mínimo. Obligado. Mínimo. Entonces, ser cerrador No, en y- esta época es de toletes. Es de No, toletes, pero, toletes. Sí, pero el cerrador siempre ha tenido que enfrentar. Lo que sí, Bueno, sí, lo pero- que sí a mí, Lo que ha cambiado es el pitcher intermedio sí, y el especialista. Ustedes recuerdan que Fermín Un daba zurdo para 20 zurdo, viajes. claro. Ya Porque regularmente eso se veía, tú tenías siempre un zurdo. En Grandes Ligas los equipos eran famosos. Hay que tener un zurdo para Bajibón en el séptimo. Porque el cerrador, si era derecho, le pichaba a Bajibón. Obligado. Pero en el séptimo, no hay que tener un zurdo. Claro, ¿Tú un Damaso sabes Marte. Sí. en qué yo Exacto. resumo esa Yorkie parte? Pérez dice que él se mantuvo mucho en Grandes Ligas por eso. Y él le dice a uno, busca mi número contra Bajibón. Sí. Mira, tú sabes que si yo me pongo contento cuando veo esos relevistas y es pensándolos, proyectándolos para el Clásico Mundial de Béisbol, especialmente Claro. en una competición donde todo el mundo sabe que el abridor no te puede tirar Más de cierta 3, 4 cantidad de innings, lanzamientos, 13 innings. Entonces, se necesita mucho ese personal. Y ese personal al final es lo que te va a decidir los partidos. Porque Pero- los partidos pero- se salvan, pero yo digo más, antes. más lo intermedio que los cerradores. Sí, claro, yo Claro, estoy hablando de los relevistas en sentido general, intermedio, preparador de mesa y todo eso. No, porque me refiero al cerrador, Sato, porque... No, porque el cerrador tú tienes que llevárselo al noveno. No, y el permiso del cerrador Exacto. es más difícil. Exacto. Porque el cerrador... Es único en su equipo. Sí, es como que yo te diga, Sí. te voy a dar Framber Valdez. Ajá. Ujú. Mi único as. Hay una cosa que ha asustado mucho. Tú estabas ahí, Edwin Núñez se lesiona Ay, celebrando. ay, 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 ay. Y eso le costó a los Mets mucho, señores. La pérdida de esa temporada de Edwin Núñez, que no ha vuelto a ser el Pero pitcher que venía de ser. celebrando al final de un triunfo frente a la República No, Dominicana. Edwin Díaz, el Sugar Edwin, Díaz. Edwin, Edwin Sugar Díaz. Díaz. Sugar Díaz. Sí, o sea, por eso los equipos, con algunos jugadores, y el caso de los lanzadores, porque tú sacaste a Devil del Lainó, bueno, Y- Boston está ganando, ahora no le saca a Croce, al abridor estelar, porque ese abridor estelar es el hombre que tú tienes. Cuando tú has perdido 3 líneas, tú dices, hoy nosotros ganamos. Concho, y el gerente lo dijo, nosotros vamos a ganar más juegos ahora sin él. Y cuando empezaron perdiendo, todo el mundo Ya acabando. acabó. Y ahora están tranquilitos. Sí. Yo espero que la No, porque pausa... nosotros nada más hablamos cuando Sí, tenemos porque San el momento Francisco a tiene favor. el asunto inverso ahora. Pero yo no creo mucho en que eso es efecto débil.
Eso es coincidencia y todo. No, porque porque es el béisbol. Pelota, esa no, pelota. es la pelota, que es lo que yo le digo. Es el béisbol. Y es que lo que yo digo siempre, aquí, por ejemplo, con David, en el programa Mañana Deportiva, que cuando Polonia declaró que no sé, como que los jugadores aguiluchos se cogían miedo cuando veían a los liceístas, que le llevaban como 10 en línea. Y yo, y entonces, pero esos dos equipos están de por vida, como con 3 juegos de diferencia de por vida, entre ganados y perdidos, entre uno con otro. Y ahorita cuando cambia el cosa, boom, vino el Licey y le metió como 6, 7 en línea. Y ahora, le metió 6 o 7 en línea y el Licey ya, se le fue el miedo entonces. Todo es circunstancial, guante. Ese es el béisbol. Lamentablemente suceden unas cosas que nosotros como que se le endilgamos a factores que no necesariamente son así. O sea, lo de Beverly, que están más contentos y están... No, todos esos tigres lloraron, porque todos esos tigres lo dijeron. Eran amigos. Que eran amigos, tú sabes. Si bien Beverly... No, y además, tú sabes que entre los peloteros se usa mucho que el del mejor salario... El que brinde todo. Te compra ropa, te lleva a cenar. Y ese equipo de Boston lleno de novatos. Uno lo ve. Vaina, pero ustedes que hacen entrevistas en podcast y eso, a peloteros, ellos explican lo que cuando tú llegas a Grandes Ligas sin un saco, porque es que en las menores no hay nada, Satoki. Nada. Entonces, cuando ellos a Grandes Ligas, y ahora que esos están tipos volando, te agarran y ven, vamos a tal tienda. Te adoptan. Y tú dices, mierda, pues me compró 5 trajes. Es bueno, el pues mío, que es el 5 patrón. trajes lo que son es $10,000. ¿Tú entiendes? $10,000 se lo gana él. En 2 horas ahí practicando. No, Claro. en 2 turnos. Claro. Porque su salario es más de $10,000 por juego. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, tú llegas a quererlo, a ese jugador, que tú, esa dietica que te dan diaria, tú la agarras y cuando el tipo te dice, no, espérate, vamos a cenar. Tú dices, Miren, bueno, aquí me ahorré esto, entonces tú llegas a querer. Hay un jugador que yo no me esperaba en lo absoluto esté teniendo la temporada que está hasta el momento, ¿verdad? Hasta la brecha del juego de estrellas que está teniendo. Y es Willy Adames. Por debajo. Pobre, Willy por Adames debajo, está por debajo, muy mal, por debajo. muy mal, Willy Adames. ¿Usted muy cree en qué mal. efecto el estadio también? Yo creo que Porque sí. Willy Yo creo que Adames, sí. Él dio 30 en 2 o 3 temporadas 2 veces, consecutivas con... 2 veces en Milwaukee. Él es un bateador que se poncha mucho y de bajos promedio al bate. Sí, él señor. necesita dar los jonrones, que el año pasado, por cierto, él empató una marca en las Grandes Ligas de jonrones de 3 carreras. Sí. Dio 13. El clutch, Wow. el clutch. O sea, eso le permitió llegar a las 100 empujadas, porque con 13 batazos empujó 39. Pero este año esperamos que en la segunda parte él le vaya mejor, porque no ha justificado el Muy gran bueno. salario que Aparte de Willy, ¿cuáles otros han quedado a deber. a deber? Julio Rodríguez, Sí. con todo y Sí, su elección pero con Julio al Rodríguez, partido de exacto. las estrellas. Con Julio Rodríguez De hay que Oscar. señalar que casi siempre su segunda parte es mejor. Sí, que la correcto, primera. sí, es correcto, correcto. es correcto. Sí. Incluso alguien relacionado al equipo Como José Ramírez, que Me supuestamente se cae en agosto. me dijo que ellos este año habían conversado con él sobre la cantidad de turnos que necesitaba en la primavera. Sí, tú lo comentaste. Sí, porque él inicia muy lento. Y este año, de hecho, no ha sido diferente. Él ha venido como a ajustarse un poco ahora en Sí, julio. él, terminando los juegos antes del partido de estos días de asueto para él, ¿verdad? Él prendió igual que José Ramírez. Sí, él es un jugador de la segunda parte de la temporada. Hay peloteros que son del verano. Sí, el calorcito y la cosa. Que en abril, y algunos que juegan en ciudades muy frías como es Seattle, algunos se les dificulta Le cuesta El así. agarre. el agarre. Soto parece que este año vivió eso. Ahora, no se puede decir que el clima, porque el año pasado él estaba en Nueva el York Bronx, también. claro. Pero tiene la misma cantidad prácticamente de cuadrangulares a los 94 sí, pero partidos. es porque arregló en junio. Sí. El año pasado él lo llevó así, pero en equilibrio. Con equilibrio todo el tiempo, no se paró de batear. Sí. En algún momento era Juan Soto que batió. Señores, Y Aaron en un mo- Josh comenzó mal. Oye, ¿Recuerdan? exacto. ¿Recuerdan el mayo de Aaron Josh? Del No, año no pasado. recuerdo, no. Oh, Claro, pésimo, claro. pobre era Juan Soto. Se decía Y que Juan Soto le era robó el el show. dueño de Nueva York, se Sí, decía. sí. ¿Tú no Ahora- recuerdas eso? Ahora Juan Soto lo vimos en 2.30 y pico, señores. Increíble. Sí, 2.20 y pico. Él llegó a bajar a 2.20 y pico. No estaba en 2.16 en algún momento. Sí, Yo él, lo vi él en estaba muy 2016. pobre. Wow. Que ni siquiera Choffo estaba haciendo, ¿verdad? No, nada. Pero miren, Y lo comentamos. el que yo creo que no va como la gente entendía,
y no es que está teniendo una temporada súper mala, ni mucho menos, pero con relación a la expectativa sobre él en esta temporada, yo creo que Fernando Tatis Jr. tiene que apretar. Él inició superbo, inició como la gente esperaba él iniciara, jugando su defensa acostumbrada en el jardín derecho, pero ha disminuido de una manera catastrófica. Su porcentaje de envasarse, los extra bases prácticamente nulos, todos los dobles, los triples, los cuadrangulares, y también la cantidad de picheos que ha estado viendo por turnos, sobre todo en los últimos 2 meses Su marca de fábrica. Yo creo que él debe apretar, y no sé, yo no sé, porque la mejor temporada ofensiva de Tatis Jr. fue cuando era promedio a la defensiva en el campo corto. Fue líder de jonrones. Sí, cuando dio 40 cuadrangulares. Primera y única vez hasta el momento en su carrera que ha dado más de 30. Dicho sea de paso. Entonces, yo porque no él tiene sé. un problema, es que él no juega, exacto. No, y que se pierde la última parte casi siempre por lesiones. Sí. Pero el problema de. Aquí entiendo que él va a tener que bajarle un poco a su rendimiento defensivo y preocuparse por otras cosas. Porque, repito, la mejor versión de él. Pero yo no creo que su aspecto defensivo, por la posición que juega, le afecte tanto en el aspecto mental. Porque a veces tú dices, bueno, en el campo corto, el torpedero tiene que estar muy en juego. Y el igual receptor. que el segunda base, el centerfield, el catcher, pero no el caso de Highfield. O sea, tú puedes no estar tan on focus en la defensa y todavía hacer buen trabajo. Porque el Highfield es el jardinero que tiene que tener mejor brazo, su tiro es más largo. Se dice que es el jardín más incómodo, pero no es el que más trabaja. Ni es el que tiene que estar más concentrado. ¿Tú entiendes? Porque la mayoría de los batazos no son para allá. No, pero yo no me refiero a que tiene que convertirse ahora en un mal defensor. Yo me refiero es a enfocarse un poco más en la ofensiva, porque es que él lleva ritmo de nuevo a hacer guante de platino. O sea, Okay, ya él fue guante de... Sí, pero tú crees que él no está enfocado en la ofensiva. Para mí sí lo está. ¿Quién? Tatis. Debería serlo, debería estarlo. Pero es que es que, de nuevo, lo que ha sido su carrera, la mejor versión con el bate de él no es, fue... No, oye, que lo que pasa es no es un bateador de 300. No, para nada. Porque la gente piensa que todo el pelotero que salga va a ser un Alex Rodríguez o un Albert Pujol. Yo prefiero... O sea, Juan Soto, con todo lo que batea Juan Soto. 280 y algo. Juan Soto, un bateador de 280 y pico en su más, carrera. Más técnico y más táctico que Tati. Su punto, vamos a decir Mira, arte, es probable que él le queden unas cuantas temporadas, pero yo no lo veo como un bateador de 300. Y Aaron Judge, salvo ligeras excepciones en su carrera, no es un 300. Hay excepciones, pero yo prefiero verlo. Primero, darle el crédito a los lanzadores, porque para mí ha sido una temporada de picheo. Claro. Y los bateadores están cogiendo lucha. Sobre todo el grupo de la Liga Nacional. De la Nacional. Los bateadores están cogiendo lucha. Eso es lo primero. Sí. Y segundo, está el tema también de la ofensiva. En el caso de Tatis, sin duda alguna, un tipo que no ha estado saludable del todo. Yo no comparto eso con David, de que por estar pensando en la defensa haya bajado el promedio de bateo. Yo lo que puedo decir que batear es difícil, uno, y segundo, darle crédito a los lanzadores. Sí, porque es difícil. Yo creo que es lo que pudiera aumentar, que reitero, es la categoría más fácil. Remolcadas. No, la remolcada quizás no tanto por el puesto que él ocupa en la alineación, sino los jonrones. Sí. Porque él fue líder de jonrones en una oportunidad. Sí. Entonces, no puede ser que hoy, más fuerte, más veterano, más hecho y todavía sin declive, no puede ser que él no sea un jugador de 35 jonrones. Sobre todo que hay un aspecto de su juego que ya se lo han bajado. La agresividad de las bases. En la parte final de esta entrega, yo no quiero dejar pasar el Clásico Mundial de Béisbol. Esta brecha del Partido de las Estrellas nos ha dejado opiniones que son verdaderamente analizables. Belvigracia, Manny Machado,
y sus declaraciones de compartir equipo, ni siquiera la base, equipo con José Ramírez. Y por el otro lado, Otra respuesta genial de Machado. política. Una respuesta de un capitán. De un estadista. Bárbaro. De un estadista. Bárbaro. Y por el otro lado, unas declaraciones que no es la primera vez que las escucho de boca de Vladimir Guerrero Jr., que él no está pensando en el Clásico Mundial. Ya van varias veces que él dice lo propio. Pero en el caso ya de van ahora, varias veces que él dice lo propio. En el caso de ahora, Vladimir tiene mucha presión. Vladimir está Por el contrato. Sí, en su peor temporada. Sí. Y eso sí, los jugadores le dan mente. Sí. O sea, el dineral, o sea, el jugador que tiene vergüenza, el dineral, y él definitivamente este año no ha resuelto. No le gustan robárselo. Hay a quienes le da puro y hay otros que dicen que yo conseguí mi cuarto. Pero a mí me Por preocupa, cierto, mira, y no es una crítica, y no es una crítica para Vladimir, sino que estoy notando como ciertas dudas. No lo veo seguro y eso me deja a mí entrever que si bien él no fue en el otro, fácilmente se queda. Bueno, Aunque hay que reconocer que para la segunda ronda él hubiese estado disponible. yo no si me República vuelvo Dominicana loco con no el se queda. clásico porque contrario a los técnicos dominicanos, yo no soy partícipe de tener a todas esas estrellas. No, igual que yo. O sea, igual nosotros que yo. tenemos como 30 o 40 peloteros Le digo la verdad. premium. Y a mí no me gusta la idea de que De no Kelly reunirlo de a la todos. Cruz, que Jeremy Peña, para tener entonces el pleito allá. El que truño en William- el dogado, el truño. Exactamente. Porque la gente, no, porque Pujol, oiga, mi Señor, amigo. eso nada más salió una sola Oiga, vez mi bien. amigo. Eso nada más salió una sola vez bien cuando compartieron el campo corto esos muchachos, José Reyes y compañía. Y Hanley, y Aybar, mira, Hanley. campeón. Esa no es la liga dominicana. No. Esos Totalmente. tipos son superestrellas de liga. Tú me estás hablando de que Pujol, Multimillonario. oye, o con más cuarto que el propio Pujol en algunos casos. Sí. Sí, y los que no tienen, porque el líder de la Cruz va a ganar en pelota más dinero que Pujol. Claro. Claro, el líder de la Cruz, que dijo que no está pensando en el Ya contrato. Vladimir Se está hablando de 1.000 va a millones. ganar el doble o el triple de lo que ganó su papá. Ujú, ¿Tú claro. entiendes? Entonces, mira, tú dijiste algo que me ha puesto a pensar. ¿Qué? Machado, que es un tipo inteligente, Demasiado, diría yo. cuidado si la paga no quiso estar junto con Machado cuando la situación no era obligado, porque tú me vas a decir, ajá, y cuando La Paga Cleveland lo- juega con San Diego. No, es que la paga no dio una buena respuesta con el asunto de... No, del clásico. Porque él dijo, el que ha sido el mejor El caballo soy yo. he sido yo. El Y eso mejor lo tiene que reconocemos jugar. todos, pero eso no es momento. Tú te sales con eso. Imagínate que Kelly de la Cruz diga, bueno, yo soy la figura ahora de la mayor, y que Jamie Peña diga, el que ha ganado más valioso. De serie En serie mundial soy yo. Y el que ha Que ganado cada guante quien de oro. venga a sacar su casta. ¿Tú entiendes? Entonces eso no es bueno. Y ya vivimos a Toque una situación difícil. Porque ¿Pero qué tiene que ver eso con la ausencia de eso, retrotrayéndolo al Clásico Mundial? no, O al Juego de Estrellas, yo perdón. te digo que cuidado, porque no es verdad que él está de que recuperándose. Él se robó 3 bases el sábado, mi hermano. verdad. Y ¿qué es lo primero que tú cuidas o lo primero que tú dejas de hacer cuando tú tienes problemas de lesión? Deja de correr. Él deja de robar bases. Y él claramente, oye, 3 bases no fueron bases robadas técnicas. 3 bases. Ya tengo 29. A 2 del líder. Él va para su 40-40 este año. No, él no llega a 40-40. ¿Tú crees? No, no. 30-30 Es entonces. que, sí, 30-30. 30-30. Sí, es que tiene 17 ojos. Ah, sí, está muy tarde. Sí. Se está quedando yo atrás. tengo algunos nombres ahí, como dirían los gringos, underdogs, que ojalá A fueran. mí me encanta un jugador que está en buen año, pero que él sabe que él no pertenece a ese nivel. Tú sabes que hay dos ¿Quién? ahí. Perdomo. Entonces, Mira. Perdomo en cualquier país es titular, papá. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, no es bueno tú llevar a Perdomo, que sabe, yo no voy a ser titular. Entonces, no hay problema con eso. Mire. El lío está, sea Pujol, sea quien sea Ronnie Manejando Linares, eso es. cuando usted tiene de que alrededor del segundo saco a Bueno. Kester Marte, a Eli de la Cruz, a William Adame, Bueno. porque William Adame está en un año malo. Ok, tú en un año malo. A ver, el que gana los cuartos soy yo.
No, y se recupera y todo el mundo sabe que su Pero carrera está entonces, ahí, ha tenido una gran carrera. Hay con todo y todo. hay dos infielders que a mí me Porque gustaría. no podemos jugar a nadie di que por una primera mitad mala, tampoco, ¿cuánto? No, claro que Ni no. por un año A mí malo. me gusta. Pero Julio Rodríguez no batió en el clásico. Es lo primero. No está bateando en la Grande Liga y lo queremos a Julio Rodríguez para el ¿Usted clásico. sabe cuál es un Porque nombre? Él es el auténtico centerfield. ¿Usted sabe? Ah. Ajá. Y el que la dejó picar aquí, que salga de la banca. No, nada de eso. Bueno. ¿Cuál que la dejó picar aquí? No, José Siri. Mejor que sí. José Siri. ¿Verdad? Mire, ¿Dónde está Siri? Yo creía que tú dijiste el que la dejó picar ya, porque hubo otro que la dejó picar también. No, pero el que O'Neal la dejó Cruz, picar no, aquí. no. O'Neal Cruz. No, Johan Rojas. Ah, No, pero eso pero fue aquí. Pero es Sí. el que digo de aquí. No, pero te dijo José Siri. No, él dice que él prefiere a Siri. Claro. Ah, yo ok, dije, porque ok. yo dije que si es para No, yo pagar, pensé que él te entonces yo- contestó a ti. Ah, el no. que la dejó Miren, picar. hay dos nombres que me gustaría verlos. Hay uno de ellos que ha tenido, las últimas 3 temporadas han sido mejor que las de Perdomo y no está en la mente del dominicano, llamado Luis García Jr., segunda base de los Nacionales de Washington, que ustedes pueden buscarlo, es un 300 ese Oh, muchacho. pero claro. Pero en este momento no es mejor peloteo que Perdomo, ¿no? Por eso es que no está en la No, mente. perdón, está más acabado. No, y está en un equipo que le Pero da que mayor... eso es lo que yo digo. ¿Por qué la gente cree que tienen que ser todo? Por ejemplo, No. todo el mundo está en Machado. Nadie y en piensa en Ramírez. jugadores de Por segundo ejemplo, nivel. Luis Caminero García. que dijo, yo voy a lo que sea. Yo no lo llevo. Porque él está en una edad en que se divierte. Bueno, pues yo incluyo a ese y me evito un lío. Claro. Por- Caminero nos dijo a por nosotros. Devers yo lo incluyo. Si me No, ponen a pero- elegir... no, sí. no, yo te estoy hablando de 2 terceras bases. Recuérdate Que la- él al final no va a terminar jugando tercera base. Ojalá y no. No. Recuérdate que nos dijo a nosotros que hasta se le hincó a Pujol. Pujol, llévame, yo voy, tú sabes, Él lo de dijo. pasagua, dijo. Sí. Y recuérdate que llamamos a David Ortiz y dijo como que él lo sentía, pero que no cabía en este momento. Pero en retrospectiva, tú analizas y te das cuenta que ese muchacho le gusta esto. Y un muchacho Bueno, pero- Luis García que Jr. ama ese juego. Ese es un criterio de un tipo que quiere otra vez ir con toda la superestrella. Entonces así es que yo quiero un tipo que me diga, pero de verdad, porque yo también tengo mi mala espina. Yo escucho a muchos jugadores diciendo que me lleven de recoger bate, Y después que me arman el lleven de... lío. Y después arman el lío cuando están ahí. Porque una cosa es estar fuera y otra cosa es estar dentro. No, pero porque cuando tú vea sabes que cuál es pasa el primer juego y no tú juega. ¿Tú sabes cuál es el bueno, problema de nosotros, Sato? Que empieza la cuerda de los familiares. De los familiares y de los amigos. Y se ponen a ver redes también. Sí. Sí. Que tú fuiste al club porque Sí. no te dio ni un turno. Esos sacos de combate allí seguro, mi hermano. Sí. Eso es así, señores. Esto es Medio a Medio. Edición especial con las Grandes Ligas. David Terrero, Rolando Guantes, Satoshi Terrero, un servidor. Gracias a todos por la sintonía. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado. Recordándoles siempre que este espacio llega a ustedes cortesía de Seaboard, energía limpia, también cortesía del Banco de Reservas, el Banco de todos los dominicanos y por supuesto gracias al Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque el vivir con seguridad social es un derecho de todos los dominicanos. No olviden suscribirse a este canal, dar like, compartir, pero sobre todo comentar, que es muy importante. Usted comente qué otro contenido usted quiere que nosotros le hagamos un programa especial de un tema en específico. Puede ser de un jugador norteamericano, puede ser de un jugador dominicano. Un placer. La producción de Satoshi Terrero, David Terrero, Rolando Guante en esta plataforma de ST Deportes, Medio a Medio, edición especial. Gracias a nuestra gente de IMC Studio que nos colaboraron para esta preciosa grabación. Fuerte abrazo. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. El acceso garantizado a un servicio de salud eficiente, solidario y oportuno es el derecho fundamental que defendemos. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, trabajamos con integridad para asegurar una asistencia médica suficiente, ampliando cada vez más el catálogo de prestaciones y extendiendo la cobertura de los servicios de salud, mejorando así la calidad de vida de nuestra gente. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Todo
bueno tiene un gran comienzo. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones con el objetivo de brindar una